Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice amén. Tomen asiento, hermanos. Al estudiar sobre el sustituto, podemos darnos cuenta de estos personajes principales que participaron en la crucifixión del Señor. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? La mayoría lo hemos visto, ¿verdad? Tal vez no lo ha leído en la Biblia, pero lo hemos visto en película. Y esa película fue narrado de la Biblia. Y cuando miramos los personajes principales que participaron en la crucifixión, número uno, miramos la vida de Judas. La historia nos cuenta, hermanos, que Judas vendió al Señor Jesucristo. Pero después de su venta de Jesús, vino un profundo dolor en su vida. Y del dolor se suicidó porque no aguantaba el dolor que él cargaba en su vida. Número dos, también participaron los sacerdotes. Su complot, su religiosidad, su presión sobre Pilato. Decían: crucifiquen a Jesús, crucifiquen a este hombre. Y ellos, hermanos, presionaron, hermanos, los sacerdotes al rey para que pudiera Jesucristo ser crucificado. También el otro participador, no solamente los sacerdotes, sino Herodes. En la historia nos dice, hermanos, que era un hombre lleno de curiosidad. Su petición de un milagro, su sumisión a los acusadores de Cristo, se sumergió a lo que ellos estaban. La gente decía: mira, crucifiquen a Cristo, entreguen a Cristo, suelten a Barrabás. Se sentía oprimido este hombre. Pero también otro personaje que participó en la crucifixión de Cristo, y esto es Pilato. ¿Qué es lo que hizo Pilato, hermanos? Era un hombre lleno de duda. Tenía una esposa, pero esta esposa sabía que Jesús era justo, era bueno. Pero también no miramos en la historia que era un hombre muy débil. Ahora, miramos la comparación, el criminal con Cristo. Vamos a ver esta comparación. En el verso 26 que leemos, dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Aquí miramos dos personajes en esta porción de la Biblia. ¿A quién miramos? A Barrabás. ¿Y a quién más? A Jesús. Amén. Dos personajes. Lleven esto porque este es el centro del mensaje de hoy. Vamos a hablar de Barrabás y vamos a hablar de Jesús. Nos damos cuenta entonces que Barrabás, ¿quién era Barrabás? Vamos a mirar. Barrabás era el criminal que merecía morir. Era un criminal. Como hoy en estos tiempos, alguien que mató, alguien que violó, alguien que robó, alguien que hizo lo peor, que necesitaba o que merecía estar en una cárcel. Ese era Barrabás. Pero también miramos que Barrabás era ladrón y era un traidor. También miramos que Barrabás era también un hombre que también era un asesino. ¿Dónde lo miramos esto? Lo miramos en el libro de Hechos. Los que quieren ver conmigo, porque ahí miramos que la palabra de Dios nos verifica quién era Barrabás. Hechos capítulo 3, versículo 14. Ahí nos dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese ¿a quién pidieron, hermanos? A un homicida, a Barrabás. Aquí le estaba diciendo la palabra del Señor: mira, ustedes entregaron al justo, a Jesucristo, al Dios bueno, aquel hombre perfecto, aquel que era justo, y ustedes pidieron a un criminal que se soltara
y este era Barrabás. Era un homicidio. No sé cuánta gente mató, pero él era un asesino. Entonces, esa es la comparación que hacemos del criminal con Cristo. Ahora miramos, Jesús, ¿quién era él? Jesús era un inocente. Podemos mirar la vida de Jesús hablando de la vida de nuestro Señor. Era un inocente de todos los cargos que le estaban haciendo a él. ¿Jesús era un mentiroso, hermanos? No. ¿Jesús era un ladrón? No. ¿Jesús, hermanos, era un asesino? No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Era justo. Era bueno, no había falta en él. Entonces miramos haciendo la comparación de criminal con Cristo. Cristo entonces era inocente de todos los cargos que le hacían. Ni siquiera Pilato pudo hallar falta en él. Cuando lo llevaron ante Pilato, en el libro de San Lucas capítulo 23, ahí nos habla la palabra del Señor. Capítulo 23, versículo 4, ahí nos dice de esta manera: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Eso es lo que dijo Pilato. O sea, entonces era inocente. Ahí también miramos de que Herodes lo había devuelto a Pilato por la misma razón, porque tampoco Herodes pudo haber encontrado falta en el Señor Jesucristo. Y esto lo miramos en capítulo 23 de San Lucas, versículo 13. Ahí nos damos y lo leemos al verso 15. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y a los pueblos, y le dijo: ¿qué habéis presentado como dice un hombre que perturbaba al pueblo? Pero habiéndolos interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que lo acuse. Ni aun, ¿qué dice, hermanos? Herodes, porque os remetí a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Wow. Entonces, la comparación que hacemos entre el criminal y Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra del Señor, claramente dice: este hombre no ha hecho nada, ni un asesinato, ni un robo, ni nada de malo ha hecho este hombre. Es un hombre justo, bueno, dice Herodes. Así también como lo encontró Pilato, dice que era un hombre muy bueno. Ahora, la multitud demanda que Jesús muriera en lugar de Barrabás. ¿Qué es lo que decía la gente, hermanos? La gente dice: suelten a Barrabás, que muera Jesucristo. Suelten a Barrabás, que muera Cristo. Eso es lo que decían, ¿sí o no, hermanos? ¡Wow! ¡Qué tristeza!, ¿verdad, hermanos? Estaban diciendo: suelten al criminal y maten al bueno. ¡Qué ignorancia había en la gente en ese tiempo, hermanos! Por eso, punto número 2, podemos mirar que Cristo murió como sustituto de Barrabás. Y esto lo miramos en el libro de Hechos. Si usted toda la semana no leyó su Biblia, hoy lo va a leer. En el libro de Hechos capítulo 3, versículo 14, ahí lo afirma la palabra de Dios, diciendo así: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice la palabra de Dios. Wow.
Mataste al santo, mataron al bueno, lo cual somos testigos, dijeron los apóstoles, porque los apóstoles estaban allí para ver la vida de Jesús, y entonces Jesús era justo, hermanos. Por eso Jesús era el justo que moría por el injusto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto, hermanos? ¿Saben por qué digo que cuánto le dan gloria a Dios por esto? Porque Barrabás era injusto, como un ejemplo que tenemos aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23, si lo quieren leer conmigo. Vamos a mirar que Barrabás representa la vida de cada uno de nosotros. Y ahí nos dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Queda a entender, hermanos? Que todo ser humano, desde Adán hasta en esta fecha, hermanos, del mes de mayo, el año 2025, toda humanidad es pecadora. No hay un bueno, no hay un justo, no hay un santo, hermano. Por tanto, la Biblia dice de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí miramos que Barrabás era injusto, pero nos damos cuenta que Jesucristo, siendo justo, tomó el lugar de Barrabás y también tomó el lugar de nosotros. Esa es su manera, hermano, de darle gloria al Señor. Sí, no, hermanos. Porque imagínense, el hermano Domingo Pascual lo conocí cuando era desde joven. Era el hermano, le gustaba, ¿sabe cómo se peinaba el hermano? Antes el hermano, cuando era joven, antes de conocer a la hermana Rosalina, no sé qué miró la hermana Rosa en Domingo, ¿verdad? Pero recuerdo que Domingo Pascual, antes, cuando era joven, le gustaba tener sus zapatitos cuadraditos, bien brillosos, ¿verdad? Y su pantalón medio pegado, y con los pelos bien paraditos, así, no sé cuántos botes de spray se ponía el hermano, ¿verdad? Y no sé qué más pecado habrá hecho el hermano, ¿verdad? Pero el Señor dijo: bueno, mire, Domingo, yo sé que te gustan los discos, ¿verdad? Y las discotecas, los bailes, los temenarios, ¿verdad? En ese tiempo. Pero el Señor le llegó con Domingo, le dijo: mira, Domingo, no te vas a ir al infierno. El diablo está pidiendo tu alma, el diablo está pidiendo tu corazón, pero ¿sabe qué? No vas a ir al infierno. Mira, yo ya tomé tu lugar, dice el Señor. I already took your place. You're not going to hell. I already saved you. So come over here. Y entonces el Señor nos sacó de ese pecado, de esa maldad que estábamos cada uno de nosotros, porque Jesucristo ya tomó el lugar de cada uno de nosotros. Solo necesitamos creer en Él y decirle: Señor, gracias por haber tomado mi lugar, porque merecía ir al infierno, pero tú me rescataste. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. ¿Cuántas cosas yo no he hecho, hermanos? Pero el Señor dice: ay, hijo, ¿cómo eres de malo? ¿Cómo eres de necio? ¿Cómo eres de cabezón? No entiendes. Pero ¿sabes qué? Yo te amo, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido a la iglesia, pero salimos de aquí, volvemos a hacer las cosas otra vez malas? Como dijo un predicador, somos muy cabezones, no entendemos. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo era el justo que murió en lugar de todos nosotros los pecadores. ¿Dónde lo leo? Leemos en Primera de Pedro, si lo pueden leer conmigo. Primera de Pedro, ahí miramos capítulo 3, versículo 18. Amén. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los quienes, por los pecadores.
pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Yo, ¿verdad? Yo digo que yo soy pecador, o aquí hay un santo aquí, hermanos. No, Cristo murió por los pecadores. For you and me, He died for everybody. Porque siendo malos, siendo injustos, siendo pecadores, el Señor dice, padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los quienes, injusto, para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Dios. Y dice, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ahora estamos vivos para Cristo, hermanos. Estábamos muertos en el pecado, en la carne, pero gracias a Cristo vino a darnos vida, hermanos, muriendo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros, ¿sí o no? Merecíamos ir a la muerte, pero Jesucristo en la cruz fue clavado, lo bajaron, fue sepultado, Él visitó la muerte. Jesucristo visitó la muerte por cada uno de nosotros, pero después cuando miró, llegó hacia la muerte y se miró cara a cara con la muerte y le dijo: muerte, tú no tendrás potestad sobre la gente ya no más. Ahora, muerte, tú serás vencido, infierno serás vencido, diablo eres vencido. Y dice que al tercer día se levantó el Señor Jesucristo de la tumba y venció la muerte. Por eso ahora todos los que creemos en Cristo y morimos en Cristo, vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Por la muerte de nuestro Señor, porque Él murió en lugar de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, quiero pasar un poco más rápido para que salgamos a una buena hora. Miramos entonces, Cristo murió como sustituto y miramos que la multitud pidió que Cristo muriera y Barrabás que viviera. El criterio de la multitud a menudo es incorrecto. Podemos mirar que nunca nuestro futuro lo pongamos en la multitud, hermanos, porque la multitud puede fallar. ¿Cuántos dicen amén? La multitud, hermanos, estaban poniendo su vida por la vida de Barrabás. Y Barrabás estaba haciendo su vida puesto en la multitud y estaban gritando la multitud: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Y que muera Jesucristo, que muera Jesucristo. Y hay algo que dijo la gente, hermanos, en su ignorancia. Según Mateo, si quieren ver conmigo, vamos a ver la ignorancia de la gente, hermanos. San Mateo capítulo 27, versículo 25. Y dice así: y respondiendo todo el pueblo, y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Imagínense, hermanos, la multitud dijo una palabra necia. Dijo, hermanos, y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Estaban dispuestos a ser maldecidos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta multitud estaba incluso dispuesta a poner en peligro el futuro de sus hijos. Ellos no les importaba. Estaban enojados contra Jesús y dijeron: no, pues que muera Jesús, aunque suelten este asesino. Y estaban dispuestos a dar la vida de sus hijos, hermanos. Y la multitud prefirieron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Usted cree que estamos viviendo como en el tiempo de Jesús, hermanos? ¿Sí? La gente hoy prefiere las tinieblas, porque si no, la iglesia estuviera bien lleno aquí, hermanos. No cabiéramos en este lugar. Tal vez ya éramos movido a otro lugar más grande donde entramos todos. Pero la gente dice: no, prefieren las tinieblas más que la luz.
gracias a Dios, los que estamos acá queremos la luz, ¿sí o no, hermanos? Sí, queremos la luz. Dale un fuerte palmas al Señor. Escogimos el camino correcto. Algún amigo, alguna amiga te pudo haber dicho: vamos a una carne asada, ahí en la casa hay carne asada, vamos a comer unos camarones y de ahí nos echamos unas cervezas. Pero usted dijo: no, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la casa de Dios, porque yo quiero la luz, no quiero las tinieblas. Y aquí estamos, hermanos. Pero en aquel tiempo la gente, la multitud, escogió a Barrabás, que representa las tinieblas, y rechazaron la luz, que es a Cristo Jesús. Ahora quiero entrar también, hermanos, hablando de la muerte de Cristo. Produjo la liberación de Barrabás. Al morir, hermanos, al Jesús dar su vida, diciendo: bueno, que me maten entonces, y yo me muero. Entonces, por Jesús dar su vida, soltaron a Barrabás, según San Mateo capítulo 27, versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. ¿Qué da a entender esto para nuestra vida, hermanos? Uno, es la imagen perfecta de la muerte de Cristo, la cual trae nuestra salvación. Jesucristo, al morir en lugar de Barrabás, pero a la misma vez no solo murió por Barrabás, sino murió por cada uno de nosotros. Amén. Murió por el amor a la humanidad. No le importó, hermanos, cuántos Barrabás hay aquí. Somos, hermanos, todos como un Barrabás. Pero el Señor dijo: está bien, ustedes son Barrabás, pero voy a morir por ustedes. Barrabás, hermanos, tenía que haber sido crucificado. Era uno de los tres. La cruz que estaba allí, hermanos, que estaba entre los dos, esa cruz era para Barrabás. Pero Jesús dijo: está bien, suelten a Barrabás, yo muero en lugar de Barrabás. Y entonces Jesucristo fue crucificado, hermanos. Pero no solamente murió por Barrabás, sino murió por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, le damos gracias al Señor, porque merecíamos morir, pero Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Merecíamos la muerte, pero gracias a Él, hermanos, que Él murió por cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, si lo quieren ver conmigo rápido, y ahí vamos a terminar. En Romanos capítulo 5, versículo 8, ahí nos dice su palabra, como lo dijo Roberto. Jesús demostró su amor. Y ahí dice Romanos capítulo 5, verso 8, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque a mí el Señor murió por mis pecados. El Señor me pudo haber dicho: sabes que, mira, tú no mereces entrar al reino de Dios. Pero Dios dijo: no, hijo, yo te amo, yo te quiero. Porque muchos de los que estamos acá pudimos haber estado tal vez en un baile, pudimos haber estado en un adulterio, en una fornicación, en una mentira, en un robo, como Barrabás. Pero el Señor dijo: hijo, no te preocupes, yo perdono tus pecados, perdono tu maldad, yo muero por tus pecados, dijo Él. Y Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue el sustituto de cada uno de nosotros. Por tanto, hermanos, démosle un fuerte palmas al Señor Jesucristo por la salvación que Él nos dio a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y darle honra y gloria al Señor.